Visión joven. Señor de judíos y gentiles, en Isaías 42:6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. También en Mateo 15:24 Jesús dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los años del ministerio de Jesús en esta tierra fue dirigido al pueblo de Israel, mas sin embargo, toda la Biblia explica que Dios no se interesa solo en Israel. Por medio de Israel o del Mesías nacido en Israel, Dios alcanzaría a todo el mundo. Esta semana veremos un poco más de lo que Dios hace para alcanzar a todas las personas que necesitan salvación. Alimentar a los hambrientos. En esta historia empieza hablando sobre una historia muy reconocida que muchos ya saben, como la historia de cuando Dios hizo el milagro, alimentar a más de 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. Aunque no se está enfocando en esa historia en sí, sino lo que había pasado anteriormente. Anteriormente, Juan el Bautista fue decapitado y fue una tragedia que para muchos discípulos lo vieron así y se desanimaron de una manera en que su fe fue probada también. Y fue ahí donde Jesús llegando al pueblo de los judíos, hizo esa gran obra milagrosa. Él era el tipo de Mesías que el pueblo quería, que supliera todas sus necesidades exteriores. Y cuando eso no fue suplido, ellos simplemente se alejaron. Señor de toda la creación, Jesús apenas había terminado de hacer la alimentación milagrosa y se dirigió a sus discípulos diciéndoles que se fueran a Capernaum. Los discípulos lo contradijeron y dijeron que no querían ir. Jesús puso su autoridad y los mandó a Capernaum. Él se quedó a despedir a la multitud y en el camino los discípulos se aterrorizaron al ver a alguien en el mar. Ellos pensaron que era un fantasma, mas Jesús se reveló al decir que era Él. Pedro se asombró y le preguntó si podía caminar a Él. Jesús le respondió que sí podía. Mas Pedro, cuando empezó a caminar, su fe desfalleció y cayó, y reclamó a Jesús que lo ayudara. Nosotros hoy en día con los problemas nos ahogamos en el mar, mas hay un Dios que nos ayuda, y todo lo que tenemos que hacer es clamar a Él. El corazón del hipócrita. Muchas veces nosotros decimos amar a Dios, mas sin embargo nuestros actos reflejan otras cosas. En San Mateo 15:8 el Señor Jesús dijo: Este pueblo en vano me honra, pues su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús señala con dureza lo que fácilmente se puede convertir en una trampa para cualquiera: la hipocresía. Todos tenemos esa tendencia de señalar los errores de otros, mas sin embargo somos ciegos a las nuestras. Es por eso que ser hipócrita resulta ser en algo natural para cada uno de nosotros. Migajas de la mesa. Después de que Jesús había ido a sanar y predicar a la región de los judíos, llegó a la región de los gentiles. En esa región, una mujer de fe de Cananea llegó a pedir auxilio a Dios, porque su hija tenía un demonio. Aunque Dios al principio se ve de que no le puso mucho interés, o que a lo mejor hasta la trató un poco duro, Él ve la fe que ella tuvo al reconocerlo a Él como hijo de David. Al Jesús ver esa fe, lleva a sanar a su hija y ese demonio sale de ella. Así como podemos ver el amor entre la madre y la hija y la fe que ella tuvo a Jesús hasta la curación, así ese es un gran mensaje que todavía nos deja a las siguientes generaciones. Esa fe que nunca debe de apagarse. En el tiempo de Jesús, mucha gente no se había dado cuenta que había 2 tipos de alimentaciones, los judíos y los gentiles. Más cuando transcurrió el tiempo, hoy en día creció el número de los judíos y gentiles en el Evangelio. Más la diferencia de hoy en día a los tiempos de Jesús es de que hoy en día hay más gentiles que judíos. Es impactante cómo creció el número de gentiles en la comunidad, pero más antes no se daban cuenta que Jesús lo venía aprendiendo todo, poco a poco. Hoy en día nos podemos analizar y ver cómo Jesús fue
fue metiendo más gentiles, más personas al Evangelio. Por ejemplo, en el tiempo de David, los filisteos, ellos no pensaban que que Jesús se interesaba en los filisteos, mas Jesús tiene compasión con todos, así como a ti, así como a mí y con todos nosotros. El espíritu de profecía dice, sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos son invitados a venir a Él y vivir. Jesús se interesa en todos. Este siempre ha sido el plan de Dios, atraer a Él a todas las personas de este mundo. Como cristianos debemos de vivir en armonía con la moral de Dios y no sentirnos incómodos cuando nos confrontan con la realidad de un Dios moral. Un lenguaje singular, el evangelio he de contar. Un joven comenzando a hablar, visión joven.